Vamos a, Profe. vamos a empezar a hablar eh, de raquis cervical. Lo vamos a dividir en dos partes. Hola. Porque es bastante extenso. Entonces, puede ser que en la práctica, no sé cómo lo han organizado los profes, puede ser que tengan un práctico o dos, pero bueno, el teórico lo vamos a terminar de ver la semana que viene. ¿Eh? Entonces vamos a ver que el raquis cervical tiene sus particularidades y se diferencia del resto del raquis, en parte también por la función que tiene. Se sitúa, por supuesto, en el extremo más superior de la columna vertebral, es el más móvil, pero también es la parte más frágil, ¿eh? Y la más expuesta a traumatismos, ¿sí? Así modo de acá. ¿Se acuerdan cómo estaba conformado el raquis cervical? 7 vértebras, y tenían una característica, las vértebras cervicales, sobre todo la primera y la segunda, ¿recuerdan? La primera y la segunda son diferentes al resto de las vértebras y a partir de la tercera podemos decir que toman las características de una vértebra cervical tipo. ¿Eh? Aparte, las primeras dos vértebras tenían articulaciones entre sí. ¿De qué tipo? De, ajá, trocoide, ¿qué más? Artrodias, ¿qué más? Con el occipital también, condilia, doble condilia. Es decir, que son todas articulaciones de tipo sinovial. Las que veníamos viendo hasta ahora en el raquis eran todas de qué género, las de los cuerpos. Anfiartrosis. Acá tenemos que pertenecen esas dos primeras al grupo de las diartrosis. Entonces, además de tener sus características que están abocadas a la función que tiene, vamos a ver que forman qué curvatura, qué tipo de curvatura a nivel cervical. Una lordosis. Lordosis. Bien. Bueno, ¿cuál es la función? La función que tiene la columna cervical, por un lado, es la de la sustentación, es decir, que debe soportar ¿qué? El peso de la cabeza. En otras culturas también se utiliza el llevar cargas sobre la cabeza, es decir, que tienen que tener también una musculatura bastante más fuerte. Además tiene la función de movilidad y de protección. La movilidad es muy importante, es mayor a la de la columna lumbar, y la de protección justamente porque hay elementos y estructuras muy nobles a esta altura, a ese nivel, tanto vasculares como nerviosas, que ascienden y que descienden a través de esos espacios de los agujeros de conjunción y a través. ¿Se acuerdan cómo era una vértebra cervical tipo? Tenían las apófisis transversas unos agujeros, que eran los agujeros transversos, donde asciende además la arteria vertebral, que luego van a formar el polígono de Willis a nivel de cráneo para irrigar toda la zona del sistema nervioso central. Además, lo importante, la protección que le da a todas esas estructuras es porque en el cráneo se albergan justamente todos los órganos de los sentidos. ¿Qué más? La vista, muy importante. ¿Qué más? La audición y el sistema laberíntico, es decir, el equilibrio. Entonces, por eso también la columna cervical tiene mucha capacidad propioceptiva y de información. Y el control cefálico que una persona adquiere en su desarrollo, los bebés empiezan a sostener la cabeza y todo eso, están en relación con un montón de funciones del neurodesarrollo, el control cefálico. ¿eh? Y parte de ese control le corresponde a la columna cervical.
también otra de las funciones es darle punto de inserción muscular a un montón de músculos que son propios de la región y otros que vienen, ¿se acuerdan que veíamos que vienen desde la masa común y llegan hasta la región cervical? Bueno, decimos otra vez, bueno, que de manera dinámica es lo mismo, está relacionado a los órganos de los sentidos. La amplitud de los movimientos cervicales también hace que uno pueda dirigir o mover la cabeza con una amplitud de unos 180 grados, que luego es continuada por el movimiento de los ojos hasta enfocar o llegar hasta el objetivo deseado, ¿no? Es el punto de partida, fíjense, el control cefálico es el punto de partida de todas las reacciones de adaptación postural y reacciones de enderezamiento y de reequilibración, que era lo que les venía diciendo, que son las funciones que tiene esa columna cervical de acompañar a todo el sistema de control cefálico. Es decir, que es muy importante mantener la verticalidad y la horizontalidad de la mirada. Y parte de ello tiene que ver con el raquis cervical. Bueno, como vimos que las dos primeras vértebras eran diferentes, vamos a decir que podemos dividir ese raquis cervical en dos partes. Un raquis cervical superior y un raquis cervical inferior. En el raquis cervical superior vamos a encontrar las dos primeras vértebras, atlas y axis, unidas ¿a quién? Al occipital, que van a formar una unidad y van a formar el raquis suboccipital. Y va a estar enteramente al servicio de la posición de la cabeza. Ahí se van a encontrar músculos tónicos, cortos, y van a permitir los movimientos leves de la cabeza, que es el que generalmente se usa para por ejemplo, ustedes que están con la vista hacia abajo, cráneo cefálico, el movimiento, y en cambio, cuando necesitamos mayor amplitud de movimiento, nos vamos hacia el raquis cervical inferior, que nos permite una mayor amplitud de movimiento. Y estaría integrado por la carilla inferior de C2 hasta la carilla superior de T1, el raquis cervical inferior. Esos dos segmentos no es que funcionan separados, sino que se complementan uno con el otro. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de ellos, que por supuesto todo esto funciona de manera integrada, ¿no es cierto? Pero simplemente lo desglosamos para poder comprender. Fíjense que, como decíamos, la cabeza está en equilibrio sobre el raquis cervical y vamos a ver que para ello vamos a ver que los ojos tienen que estar en la horizontal, que el plano aurículo-nasal y el plano masticatorio están paralelos, el plano aurículo-nasal que pasa por la espina nasal y por el borde superior del conducto auditivo externo y el plano masticatorio. Son paralelos y podemos decir que está en equilibrio. ¿Y qué vemos acá? Que tenemos un tipo de palanca, justamente palanca de equilibrio. ¿Dónde podemos ver esta palanca? ¿Dónde podemos ubicar el fulcro de esa palanca? ¿En los cóndilos? En los cóndilos, en la articulación occipito-atloidea, ¿sí? Ponemos el fulcro, punto de apoyo, y fíjense que acá tenemos en la imagen el centro de gravedad que pasa aproximadamente a nivel de la silla turca, que estaría ubicado por delante del punto de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza va a tender a ir hacia adelante. Eso va a ser la resistencia en esa palanca, el peso de la cabeza hacia adelante, de la cara. Y va a estar contrarrestado ¿por quién? En la parte posterior, ¿por quién? Por los músculos de la nuca. ¿Estamos? Y vamos a también lo que dijimos ya, que van a formar una lordosis,
que en esa lordosis podemos medir la cuerda que tiene una longitud y va desde la primera cervical hasta la última, en línea recta, y podemos medir la flecha, que es desde la cuerda hacia el punto donde la curva de la lordosis es mayor, que en general es a nivel de C4, C5, ahí. Esa flecha va a ser mayor cuanto mayor es la lordosis. Va a disminuir cuando disminuye la lordosis. E incluso se va a invertir si se flexiona hacia adelante el raquis. ¿Se entiende? Y esto también lo podemos relacionar con lo que era el índice de Delmas, la altura, la longitud, y vamos a ver también si el raquis tiene esa curvatura, está muy acentuada o menos acentuada, y lo relacionamos a la longitud con la altura. ¿Se acuerdan del índice de Delmas? Bueno, acá también podemos comparar de esa manera, ¿sí? Tenemos que ir trayendo los conocimientos del principio también. Bueno, en cuanto a la osteocinemática, tenemos balanceos y giros. Balanceos que se dan en movimientos de flexo-extensión y de inclinación lateral, que la flexo-extensión es en qué plano, sagital, y la inclinación frontal. Y luego las rotaciones, ¿en qué plano? Transversal. Bueno, vamos a ver que cada uno de esos segmentos que forman el raquis va a permitir más un determinado movimiento que otro. Por ejemplo, en la articulación del occipital con el atlas, que es una articulación condilia, los movimientos que más predominan o que son más fáciles o más facilitados, ¿cuál sería? La flexoextensión. Se dice como que los cóndilos son como los huevos en una huevera. Vieron que se adaptan justamente a la forma. Y en cambio, en la segunda articulación, si venimos de arriba para abajo, entre el atlas y el axis, que dijimos que había una trocoide y dos laterales que eran artrodias, vamos a tener mayor predominio de rotación por el tipo de articulación. Y las inclinaciones pertenecen más bien al raquis cervical inferior. Vamos a ver que está bastante limitada en la parte del raquis cervical superior. Y como les decía, podemos observar en la vida diaria dos tipos de patrones en el plano sagital. Uno cráneo cervical, que permite movimientos pequeños, como para poder realizar una actividad mínima, ¿no? Y luego, cuando se requiere una mayor amplitud de movimiento, utilizar un patrón cervical. Es decir, yo giro, voy, miro para arriba, empleo todo el raquis. Bueno. Profe, ¿cómo? Como lo de recién, Sí. que para actividades mínimas se utiliza un mínimo movimiento de suficiente, junto con el movimiento de los ojos, por ejemplo, el hecho de estar escribiendo, o necesitamos un patrón como cráneo cervical. En cambio, si nosotros vamos a realizar qué sé yo, miramos cómo pasa un avión y lo seguimos con la mirada, vamos a utilizar todo el raquis para el movimiento. Todo el Claro, raquis. ya entendí. ¿Sí? Gracias, disculpe. No, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles eran las características de estas vértebras, a ver si nos acordamos. Del atlas, que era la primera vértebra cervical, ¿qué características tiene? ¿Cómo está formada? Tiene dos masas laterales. ¿Qué más? Dos arcos, un arco anterior que es más corto, un arco posterior que es más pronunciado. ¿Qué más?
¿No tiene qué? No tiene apófisis espinosa, no tiene cuerpo, tiene tubérculos anterior, tubérculo posterior. ¿Y qué más tiene acá? Las cavidades glenoideas sobre las masas laterales, que son cóncavas y están orientadas hacia atrás y hacia afuera. Y también tenemos en las apófisis transversa el agujero transverso. ¿Sí? Características generales. En la parte inferior, ¿qué va a tener? Las masas laterales van a tener dos carillas para articularse con las superficies laterales o las carillas del axis para el atlas, para la parte inferior del atlas. Axis, ¿qué características tiene? Tiene principalmente en el cuerpo esa eminencia vertical hacia arriba, que es la apófisis odontoide. ¿Qué más tiene? Claro, acá tenemos, tiene láminas, tiene pedículos, tiene la apófisis espinosa que es bifurcada, tiene ¿qué más? Tiene también el agujero transverso y tiene las dos carillas laterales hacia ambos lados del cuerpo para la cara inferior del atlas, que tiene forma de como de hombreras, son más bien convexas, ligeramente convexas. Ya la cara inferior del axis tiene características similares al resto de las vértebras cervicales. ¿Cómo eran las vértebras? ¿Cuáles eran las características de las vértebras cervicales? Más pequeño que el resto, sí. ¿Qué más? Hay algo que en el atlas no dijimos, que en el arco posterior tiene una carilla articular para el diente del axis, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿qué otra característica tienen las vértebras? Pues, el cuerpo que tiene, están por dos elevaciones, que son las apófisis semilunares o unciformes o uncus, que no lo tienen en sentido sagital, son las elevaciones a ambos lados del cuerpo, laterales, no lo tienen el resto de las vértebras, solamente se encuentran en el raquis cervical. Y en la parte inferior de esa vértebra, ¿qué habrá para articularse con los uncus de esta? ¿También hay elevaciones en la cara inferior de esta? No, tienen una superficie también cortada como en bisel de manera oblicua y excavada para articularse justamente con los uncus de la vértebra que está por debajo, o sea, la vértebra subyacente. ¿Se entiende? Y acá, bueno, también tenemos, las apófisis son bituberosas, tenemos el agujero transverso y las carillas de las apófisis articulares. Que fíjense que si nosotros comparamos, ahora vamos a ver mejor, porque este es un esquema nomás, que si comparamos con una vértebra dorsal o una vértebra lumbar, las carillas articulares van a estar mucho más lateralmente en relación al cuerpo. Las que veíamos estaban posterior al cuerpo y estas están lateralmente ubicadas. Y además son planas y tienen una inclinación, son oblicuas hacia abajo y hacia atrás. Bueno. Bueno, ahí tienen una imagen más real de lo que es el atlas. Fíjense el tubérculo anterior, fíjense cómo están a modo de huellas, también lo comparan como la forma de un zapato que apoya a las apófisis glenoides de las masas laterales. Acá también en la parte interna tenemos un tubérculo donde se inserta un ligamento importante. ¿Cómo se llama? El ligamento transverso, que es muy importante,
fundamental en esta zona, muy fuerte también, y que va a contener a la apófisis odontoides en este sector, lo va a contener hacia adelante y por detrás, ¿qué va a pasar? La médula, Ahí está la transición entre bulbo y médula, que en esta instancia es bastante importante. Y luego, fíjense, tenemos el axis, donde tenemos también una carilla articular en la cara anterior del diente y las carillas laterales para el atlas y las inferiores para la tercera vértebra cervical. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces en el raquis cervical superior, si nosotros empezamos a ver, la primera articulación que encontramos es la del atlas con los cóndilos del occipitales. Estaría ubicado acá, fíjense acá tenemos atlas, axis, la tercera y la cuarta vértebra, como si estuvieran articuladas ya, y vemos las carillas aquí a los lados para articularse con los cóndilos que recordarán están a ambos lados del agujero magno en el occipital. ¿Sí? Bueno, esas dos articulaciones, como dijimos, eran articulaciones de género de tipo condilias, doble condilias, porque son dos, una a cada lado. Son convexos y las facetas articulares del atlas son cóncavas y se corresponden. Bueno, estoy apretando con el derecho, eso que pasa. Bueno, ahí. Vamos a ver que esas superficies, acá tenemos la del atlas, y acá tenemos las del occipital. Podríamos decir que están formando parte de una esfera. Si nosotros vemos las superficies, están comprendidas, si nosotros trazamos un círculo, digamos, quedan comprendidos en esa esfera. Lo mismo pasa, fíjense, con los cóndilos del occipital. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una esfera, podemos decir que acá esta articulación va a actuar como si fuera una enartrosis, una gran bola que puede realizar círculos o movimientos en el sentido de la flexión-extensión, de la inclinación lateral y de la rotación. Permite ese movimiento y volvemos a traer esa idea del huevo en la huevera acá, para que lo podamos relacionar. Entonces, tenemos 3 grados de libertad. ¿Se acuerdan también lo que vieron anteriormente en relación a la regla convexa y cóncava? Que el prepucio, es decir, el occipital sobre las masas laterales del atlas, van a corresponder a la regla convexa, ¿se acuerdan? Y el sacro y el coxis. El resto siguen la regla cóncava. ¿Qué decía la regla convexa? Hay un rodar y un deslizar, que ruedan en el sentido osteocinemático y deslizan en sentido contrario. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que va a pasar acá. Acá lo que vemos es una regla convexa porque los cóndilos son convexos y se mueven en relación al atlas. ¿Se entiende esto? Y en el resto, el rodar y deslizar siempre es en el mismo sentido porque pertenecen a la regla cóncava, en el resto de las articulaciones. Esto simplemente es para que vean cómo se produce el movimiento, ya lo saben esto para analizarlo después hagan, cuando hagan algún gesto motor y puedan ubicarlo ahí.
Bueno, los ejes de movilidad que tienen son uno vertical para la rotación, uno transversal para... y después uno anteroposterior para las inclinaciones. ¿Estamos? Bueno, pasan siempre, el de flexo extensión pasa a la altura de los conductos auditivos externos, por detrás de la silla turca, el eje de lateroflexión, que es medio oblicuo, también pasa, digamos, a la altura de las apófisis clinoides del efenoide. Siempre el efenoide, que es el hueso central, generalmente pasan por ahí, los ejes. Y el eje de rotación pasa por la apófisis odontoides del axis. Ahí sí, en los movimientos, en todos los movimientos vamos a tener como eje la apófisis odontoides. Vamos a saber también, en la inclinación pasan cerca de las apófisis clinoides del efenoide. No, estamos hablando nada más de los movimientos que tiene el occipital en relación al atlas, simplemente para ver en esa posición. Vamos a ver que también es cierto que el atlas y el axis siempre se mueven acompañados por el axis, no se pueden disociar esos movimientos, o sea, el occipital se mueve con el atlas y el atlas con el axis, se van a mover así los tres huesos que forman el raquis cervical superior o suboccipital. Pero otra vez. Bueno, vamos a empezar con la artrocinemática. Perdón. Y vamos a hablar en primer lugar de la rotación. Dijimos que también hay flexo-extensión y hay inclinación. Vamos a hablar un poquito de la rotación. ¿Qué estamos viendo acá? Acá lo que vemos es esto que se ve interpuesto es el atlas. Esto es el occipital. Y esto es el axis. Dijimos que el eje de movimiento de rotación pasa por el axis, por el diente del axis. Y fíjense que el occipital va a realizar un movimiento en torno al atlas y el atlas en torno al axis. ¿Estamos? Siempre así. Acá en este caso, por ejemplo, acá tenemos el eje, fíjense, de movimiento. El occipital va a rotar hacia la izquierda, rota hacia la izquierda. Acá tenemos ligamentos que son muy importantes. A este nivel los ligamentos son muy abundantes y tienen mucha importancia. La zona donde pasan elementos tan nobles, ¿no? Entonces, va a producir el cóndilo derecho, va a desplazarse hacia adelante, ¿no es cierto? Se va a ir hacia adelante en la rotación. Si nosotros tenemos una rotación izquierda, el cóndilo derecho se va hacia adelante, trabajan en simultáneo y el izquierdo atrás. ¿Qué va a pasar del lado derecho? Se va a tensar este ligamento que se llama occipito odontoideo lateral. Es decir, que une el vértice del diente o del axis a la parte medial del cóndilo. Se va a justamente tensar el que está opuesto al movimiento que se realiza. Al tensarse va a traccionar o a llevar ligeramente, estos son movimientos muy pequeños, va a llevar hacia adentro, va a traccionar y va a llevar un poco hacia el lado de los odontoides al cóndilo del occipital del lado opuesto a la rotación, porque se tensa el ligamento, tira hacia este lado y a su vez inclina hacia el lado opuesto a la rotación. Por la tensión de ese ligamento, giro, roto, avanzo con el cóndilo derecho y retrocedo con el izquierdo, se tensa el ligamento opuesto al movimiento, lo que hace que se produzca una ligera traslación hacia adentro del cóndilo opuesto al movimiento y una
inclinación también opuesta. ¿Se entiende? ¿Se entendió algo o nada? A ver, nosotros rotamos, miramos hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a avanzar? El cóndilo derecho. ¿Quién va a retroceder? El izquierdo. ¿Qué ligamento se va a tensar? El derecho. ¿Y qué va a pasar al tensarse? Me va a traccionar ligeramente el cóndilo derecho un poco y lo va a aproximar hacia el izquierdo. Y a su vez se produce una inclinación también. Es decir, esa rotación va a estar acompañada de una traslación y una ligera inclinación hacia el lado opuesto al movimiento de rotación. Por tensión ligamentosa. ¿Se entendió? A ver, ¿quieren que lo repitamos de nuevo? ¿Lo ven? Ajá, a ver. Fíjense que el ligamento, va a haber un ligamento de un lado y el otro del otro. Son ligamentos que están en los dos lados, pero si yo roto hacia la izquierda, ¿quién se va a tensar? El derecho. El derecho une el diente del axis al cóndilo y entonces se va a enrollar y me lo va a traccionar y lo va a llevar hacia el lado de la rotación y a su vez lo inclina ligeramente. No está marcado, yo lo que estoy haciendo acá es un movimiento de todo el raquis que no es nada más que arriba, es artrocinemático, eso es de lo que estamos hablando, el movimiento dentro de la articulación y la consecuencia de esto, y nos vamos a acordar de ello, va a ser después cuando veamos los movimientos que se realicen en el raquis cervical inferior, que son movimientos que siempre van a ser estereotipados, que ya lo vamos a ver, y que en cierta forma esta articulación compensa con esa inclinación hacia el otro lado cuando rotan. Después van a ver que esos son pequeños movimientos de ajuste que se permite el raquis cervical suboccipital, como este, y que tiene que ver con la tensión ligamentaria. La tensión del ligamento y de las cápsulas, porque recuerden que acá también tenemos cápsulas y sinoviales. A ver si se aclara un poco más. Bueno, nosotros veíamos el occipital en realidad relacionado directamente con el axis, porque si bien no se articula directamente, pero tiene los medios de unión muy importantes con el diente del axis. Esos ligamentos alares son muy importantes. También tiene un occipito odontoideo medio que lo une directamente. Y luego tiene otro occipito axoideo anterior, occipito axoideo posterior, o sea que están unidos mediante muchos ligamentos. Pero ese, como es un ligamento lateral, es el que se tensa y limita. También fíjense que el atlas se va a mover en relación al axis. Acá tenemos el atlas, el diente del axis, miren el ligamento transverso, y lo que hace es deslizar. Si yo ahí roto para el otro lado, para la derecha, se desliza hacia adelante la izquierda y se desliza hacia atrás la opuesta. ¿Estamos? Ese movimiento también se produce entre el atlas y el axis. El atlas también se desplaza en relación al axis. Se desliza y en el mismo sentido, porque sabemos que es arriba donde tenemos la diferencia entre el rodar y el deslizar. ¿De acuerdo? Los movimientos que se producen acá tienen una amplitud de 12 grados aproximadamente de rotación hacia cada lado, tanto en el primer segmento, que a veces lo van a encontrar como C0, C1, al occipital con el atlas, y C1, C2, atlas con occipital. Son de aproximadamente 12 grados acá, en cada sector, 24 en cada, en el total del raquis suboccipital.
Bueno, dice que el eje mecánico, les leo así a ver si les aclara más. El eje mecánico es vertical, la trapecia, la apófisis odontoides, las carillas articulares del atlas deslizan en el mismo sentido del movimiento. Las inferiores del occipital sobre las carillas superiores del atlas y las inferiores de estas sobre las superiores del axis. Una sobre la otra y se van deslizando. Las carillas del occipital tienen durante las rotaciones un deslizamiento en sentido lateral, que era lo que les decía, que lo lleva hacia el lado de la rotación. El movimiento resultante es una leve inclinación hacia el lado contrario al movimiento de rotación por la tensión del ligamento alar opuesto al movimiento. Es lo mismo que estuvimos diciendo. ¿Complicado? Están todos serios. Es difícil. Bueno, fíjense en la flexoextensión al mismo nivel de la articulación occipito-atloidea. Vamos a ver que acá los cóndilos del occipital ruedan como los arcos de madera de una mecedora. ¿Vieron cómo ruedan? Van hacia adelante, van hacia atrás. ¿Qué va a pasar acá? Durante la flexión, fíjense que retroceden los cóndilos occipitales. ¿Qué van a hacer? Van a rodar hacia dónde? Hacia adelante y se van a deslizar hacia atrás, ¿de acuerdo? Y en la extensión va a pasar lo contrario. Van a rodar hacia atrás y deslizar hacia adelante. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bueno, ¿y quiénes les parece a ustedes que se van a tensar durante la flexión? Durante la flexión, ¿eh? Todos los ligamentos posteriores, ¿no es cierto? Todos los ligamentos que se encuentran ubicados por detrás. Y además, por ejemplo, acá tenemos articulaciones sinoviales, cápsulas de las articulaciones también. Y en la extensión, ¿qué va a pasar? Fíjense que se aproximan las superficies óseas y va a estar limitada por el contacto de esos elementos óseos. Esa es la flexión, extensión. Es más simple, digamos, de comprender, pero la rotación no tiene nada más que ustedes deben recordar cómo esos ligamentos al tensarse van a producir justamente esa pequeña inclinación y una pequeña traslación. Sobre todo la inclinación es importante. Bueno, seguimos. Bueno, la amplitud total de flexoextensión en la occipito-atloidea es de 15 grados. Bueno, inclinación en el raquis cervical. Entonces, ¿qué vimos? La rotación, vimos la flexoextensión, y bueno, en la rotación vimos también algo de lo que se produce, que ahora vamos a terminar de ver, era nada más para ilustrarlos, de que el atlas se mueve en relación al axis también, cuando hay una rotación. Bueno, y acá en la inclinación lateral van a ver que es mínima y que se da sobre todo a nivel entre el occipital y el atlas y entre el axis y la tercera vértebra. No hay inclinación, fíjese, porque las superficies son muy planas y está la apófisis odontoides, no hay inclinación del atlas, cero de inclinación. Y fíjense que también en los otros niveles es muy poquito, entre el occipital y el atlas hay 3 grados y entre el axis y la tercera hay 5 grados. En total hay 8 grados de inclinación, nada más que a ese nivel superior. Luego en el raquis cervical total tenemos una amplitud mayor, pero a este nivel es nada más que eso. Y bueno, fíjense que se deslizan los cóndilos occipitales hacia la derecha o hacia la izquierda y se van a tensar justamente todos los ligamentos que están del lado opuesto. Es igual que lo que pasa en el resto. ¿Se entiende esto? Se produce como un giro. Bueno.
Las articulaciones atloideo-axoideas, vamos a ver que son 3 articulaciones, como dijimos, una media, ahí vemos el ligamento transverso, y 2 laterales. La carilla superior del axis dijimos que era ovalada, que era ligeramente convexa, que era como si formaran hombreras, con el diente y las hombreras, y la carilla inferior de las masas laterales del atlas pueden ser convexas o planas, pero el cartílago que las recubre, acuérdense, el cartílago articular, generalmente es más grueso en la parte media, lo que si son planas las superficies, el cartílago articular las convierte en ligeramente convexas. Es decir, que estaríamos en presencia de 2 superficies, una convexa sobre la otra, que es como 2 superficies reposan como 2 ruedas una sobre la otra. Así serían las articulaciones atloideo-axoideas laterales, ¿sí? Y la media, como ya dijimos, es trocoide. Esto va a tener consecuencias en cuanto a la movilidad, que ahora vamos a ver. Bueno, ahí tenemos otra imagen para ver qué les va a quedar de las vértebras. Y vamos a ver qué pasa durante la flexoextensión en esas articulaciones en conjunto, porque tenemos las 2 laterales y tenemos esa parte media. Vamos a ver que se produce un rodar y deslizar a la vez, y no existe bostezo articular, fíjense cómo se deslizan una sobre otra, y lo que posibilita, porque tenemos la odontoides en el medio, y decimos, pero complicado, ¿no? Con el diente del axis. Lo que podemos saber es que ese diente no es totalmente vertical, sino que está incurvado ligeramente hacia atrás, es convexo en la parte anterior en general, lo que facilita o permite también esos movimientos de flexión y extensión. Y por otro lado, también el ligamento transverso, que es deformable, no es superficie totalmente ósea, que limitaría mucho la flexoextensión. Al ser deformable, ese ligamento va a intervenir y se pueden curvar hacia arriba durante la extensión y hacia abajo durante la flexión, para acompañar el movimiento de flexoextensión. ¿Estamos? Y el atlas muchas veces también lo llaman menisco óseo en esa articulación del raquis, digamos, suboccipital, o espaciador entre el cráneo y el axis, porque sería que actúa como un pivot durante los movimientos de flexo-extensión, que vienen desde occipital, atlas y axis. Acuérdense que van de la mano esos movimientos, ¿sí? ¿Esto se entendió? ¿La flexión? ¿La extensión? Bueno, no tiene mucho misterio. Vamos a ver las rotaciones en esas articulaciones, que fíjense que lo que va a pasar es que tomamos como eje la apófisis odontoides, que es trocoide, permanece fija, y lo que gira, entonces lo que habíamos visto, se desliza hacia la del lado de la rotación hacia adelante y la del lado opuesto hacia atrás. ¿Sí? ¿De acuerdo en eso? ¿Y quién se va a tensar? También se fijan, se tensan todos los elementos capsulares y ligamentosos del lado opuesto a la rotación. ¿Estamos? Bueno, es lo que dijimos. Vamos a seguir. Y vamos a ver que en estas rotaciones estaba el misterio de por qué las 2 superficies son convexas, o cuál es la respuesta o qué sentido tiene que las superficies, tanto la inferior del axis como, la superior del axis como la inferior del atlas, sean convexas. ¿Qué va a pasar cuando roto? Dijimos, a ver si volvemos para atrás. Cuando roto, tenemos que se desliza
una masa del atlas hacia adelante y la otra retrocede, ¿sí? Pero imaginemos que son dos ruedas, ¿eh? Cada masa lateral es una rueda, porque dijimos que eran convexas con convexas. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una rotación y pienso en el atlas y en el axis, que deslizan en el mismo sentido, y hago una rotación hacia la derecha, ¿qué va a pasar con la masa lateral o con la parte derecha, en la carilla articular del atlas izquierda? Si yo roto a la derecha, se va hacia adelante y la derecha se va hacia atrás, pero teníamos que las superficies son convexas. Entonces, lo que va a suceder es que la que se va hacia adelante, pero desciende, porque son dos ruedas. Y la del otro lado que se va para atrás, se va hacia atrás, pero desciende también. ¿Qué consecuencia va a traer esto? Que va a permitir un poquito más de movimiento, porque ese acercamiento, ese movimiento helicoidal o de tornillo también que acerca durante las rotaciones, va a hacer que se distiendan los ligamentos. Esos ligamentos sí van a limitar igualmente el movimiento, que son los ligamentos que están en el sentido opuesto. Pero ¿qué va a pasar? Al avanzar y descender o al retroceder y descender hacen que se aproximen las superficies articulares y se distiendan ligeramente los ligamentos, lo que permite una pequeña mayor amplitud articular. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Están muy cansados? ¿Quieren parar un minutito? ¿O todavía no? ¿Eh? ¿Seguimos? Bueno. ¿Se entendió esto como es? En la rotación desliza uno, desliza el otro, pero como son superficies convexa con convexa, una rueda sobre la otra, cuando avanzo desciendo y a la que retrocede desciende. Entonces se aproximan los puntos de inserción. Ahora miramos acá en la imagen. Fíjense que esta sería acá la masa lateral del atlas en rotación izquierda, digamos en posición neutra, masa lateral con superficie de la... Miramos de un solo lado, ¿no es cierto? Lo que haría, entonces si avanza, desciende, y si retrocede, desciende también, porque son dos ruedas que contactan una con la otra, hacen este movimiento. ¿Sí? Profe, Sí. yo entré al campus y no aparece, yo para seguir el Power por la compu, no me aparece el mosaico de Raki cervical aún, ¿puede ser? Que Y sea que se active después del teórico. sí, 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 sí. Ah, ok. Disculpas, No, disculpas. no, nada. Por ahí Sí, estaba sí, yo sin actualizar la no, página. no, se va a activar y esto lo van a tener en el campus, chicos. Así que fíjense que era esto principalmente y que fíjense que desciende, hay un desplazamiento vertical de 2 a 3 milímetros, que hace que se... ¿Quieren que paremos? Ahora quieren que paremos. Paramos 2 minutitos.
¿No? Ahí, sí, se escucha. Bueno, lo que hablamos hasta ahora son los movimientos que dijimos que podemos considerarlo una enartrosis al occipital con el atlas y hablamos de que se podían producir flexoextensión, rotación e inclinación, que era mínima, entre el atlas y siempre esos movimientos del occipital con el atlas van acompañados de movimientos sobre el axis. El eje del movimiento de rotación, que era lo que veníamos diciendo, se encuentra a nivel de la apófisis odontoide siempre. ¿eh? Y el atlas, ¿se acuerdan? Bueno, que el occipital se mueve en relación al atlas y el atlas en relación al axis. Lo hace a través de las tres articulaciones. La articulación media, que era la atloide-odontoidea, que es una trocoide y tiene también el ligamento transverso que ayuda, y en las laterales, en las atlanto-axoideas, pasa este fenómeno de que las dos, al ser convexas, al realizar la rotación, la carilla que avanza desciende y la que desciende también, lo que aproxima los puntos de inserción de los ligamentos y permite una mayor amplitud de movimiento, pero siempre limitada luego por esos mismos ligamentos que se tensan, pero no tan inmediatamente, porque como decimos, en este sector los ligamentos son muy fuertes e importantes porque tienen que proteger elementos nobles. Fíjense, acá tenemos los ligamentos o estabilizadores primarios del raquis cervical suboccipital. Esta es una vista de perfil que la van a tener también en Capanche. Y fíjense que tenemos toda esta lista de ligamentos que unen. Acá tenemos el occipital, acá tenemos el diente del axis y acá tenemos el atlas, ¿ven? Todos los que están por delante, acá tenemos el ligamento transverso, tenemos el ligamento vertebral común anterior, en primer lugar, luego el occipital se une al atlas y se une al axis también anterior lateral. Luego tenemos que el ligamento occipito odontoideo medio y el occipito odontoideo laterales o alares, que son los que se tensan ahí durante las rotaciones, las inclinaciones, el ligamento transverso, y luego del ligamento transverso se acuerdan que partía un haz hacia el occipital y un haz hacia el axis. Eso está todo ubicado a nivel de los cuerpos vertebrales, de la parte anterior por delante del agujero vertebral, hasta llegar al ligamento vertebral común posterior. Todos estos ligamentos son anteriores. Así que fíjense. Luego, por detrás tenemos ligamentos que unen el occipital con el arco posterior del atlas, que se llama membrana tectoria también, las cápsulas de los ligamentos, el ligamento atloide posterior, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo ya de C2 hacia abajo, y también hay una membrana entre atlas y axis, y las cápsulas de todas las articulaciones. Fíjense que acá tenemos una estructura bastante importante que es el ligamento nucal, que sería como el ligamento supraespinoso, que se encuentra a manera de tabique sagital, y que va desde el occipital y llega hasta la séptima cervical. Es bastante importante y tiene muchos receptores propioceptivos. Por eso fíjense que es necesario que aflojen un poquito para permitir un poquito más de amplitud sin sobrepasar los rangos que tiene. Simplemente ese fenómeno ocurre para que se pueda producir un mejor movimiento. Bueno, acá tenemos un corte de los arcos posteriores. Fíjense, acá tenemos el plano esquelético, acá tenemos el ligamento transverso, acá ya tenemos el cruciforme y acá ya le fuimos agregando los elementos, los ligamentos hasta llegar al ligamento común posterior. O sea, tenemos todo eso que se los dejo para que ustedes lo vayan repasando. Eso en la parte anterior.
Y fíjense también, otra cosa importante es cómo asciende a través de los agujeros transversos la arteria vertebral. ¿Eh? Y también vemos la salida de los nervios cervicales. El segundo es el nervio de Arnold, que es un nervio que tiene una neuralgia, tiene el nombre de él porque da la sensibilidad de la región posterior del occipital y que cuando por alguna compresión o irritación produce mucho dolor, ardor y malestar. Bueno, y acá tenemos ligamentos anteriores, vimos los posteriores, acá tenemos anteriores que unen el occipital, atlas y axis, todas las cápsulas de las articulaciones por último, el más superficial es el ligamento vertebral como un anterior. Seguimos mirando ligamentos, van a tener para entretenerse. Fíjense que cada uno de los huesos, o sea, se unen entre sí, son articulaciones, las primeras son sinoviales, es decir, que tienen cápsulas, y, y que el occipital se une por delante y por detrás con el axis a través de ligamentos. Bueno, justamente los ligamentos de la región cervical superior desempeñan un papel esencial en la estabilidad, especialmente los ligamentos alares u occipitodontoides laterales, que es lo mismo. El ligamento transverso también es un ligamento muy importante porque estabiliza la apófisis odontoides, que ustedes saben que es difícil de que se rompa, digamos, es más factible que se fracture la apófisis odontoide. Pero cuando sucede cualquiera de estas dos cosas, en general es mortal, ¿no? Por el nivel donde se encuentran ubicados estos elementos. Debido a la potente sujeción ligamentosa existente entre la apófisis odontoides y el arco posterior del atlas, el eje del movimiento siempre lo tenemos en cuenta, es el diente. Bueno, entonces, en general, es lo que hasta aquí vimos, los movimientos flexo-extensión se juegan todos principalmente a nivel occipito-atlas y un poco a nivel atlas-axis. Las inclinaciones laterales, como dijimos, entre el atlas y el axis no existen. Sí, entre el occipital y atlas, que recuerdan que eran unos 3 grados, y entre C2 y C3, que es de unos 5 grados. Es muy limitado ese movimiento. A ese nivel, chicos. Después el raquis continúa hasta la séptima, así que hasta la carilla superior de T1. Y las rotaciones son para tiponios de C1, C2, que es lo que estuvimos viendo recién. Bueno, terminemos con raquis cervical superior o suboccipital. ¿Alguna pregunta? Pasamos al raquis cervical inferior. Sí. ¿Quién? Ajá, hay un deslizamiento en el mismo sentido del movimiento. Y bueno, estamos viendo el suboccipital y el axis queda como eje, digamos, de movimiento, si hablamos del raquis suboccipital. El axis seguirá luego con los movimientos generales del resto, porque la carilla inferior del axis ya forma parte del raquis cervical inferior. Tiene las características de una vértebra cervical tipo. No se disocian, sino que se van acoplando un movimiento con otro. Pero en la parte superior son movimientos orientados a la posición de la cabeza principalmente. Luego, cuando necesitamos un movimiento mayor, se asocia el movimiento de todas las otras vértebras. Igualmente se sigue. Simplemente acá lo que estamos haciendo es estamos abriendo o desdoblando un montón de cosas que en realidad van juntas. Es para que ustedes entiendan nada más lo que está pasando.
¿eh? Y acuérdense que justamente hay articulaciones de tipo sinovial. Acá ya vamos a empezar con articulaciones de qué tipo. Anfiartrosis con discos intervertebrales, como en el resto, y con articulaciones de tipo de las artrodias en las apófisis articulares. ¿Estamos? No sé si te quedó claro. ¿Sí? Pregunten, o después de que lo mastiquen o lo vuelven a leer, las dudas que tengan, las hacen, las preguntan, ¿sí? Bueno, el raquis cervical inferior va a tener una gran movilidad. Dijimos que la movilidad del raquis suboccipital era más que nada para posicionar la cabeza y que la mayor amplitud lo da el raquis cervical inferior. Y esa movilidad va a estar en relación con la forma cóncavo-convexa en el plano sagital de las plataformas vertebrales. Tenemos que pensar, fíjense la forma que tienen las carillas articulares, que acá tenemos una lordosis. Entonces, la forma de las vértebras se adaptan a la lordosis. ¿Estamos? La inclinación de las facetas articulares, que como dijimos, no están ubicadas por detrás del cuerpo, sino a los lados del cuerpo, las carillas articulares, y que están inclinadas, son oblicuas, miren hacia abajo y hacia atrás. Otra cuestión que también colabora con la movilidad es la proporción discosomática. Vamos al principio y vemos la relación discosomática que vieron en el introductorio, y la altura del disco, y también la presencia de las apófisis unciformes que hacen que el disco sea más chico y que haya dos articulaciones artróicas que no existían en el resto. Que esas articulaciones, las uncovertebrales, lo que le van a dar es estabilidad a la columna en sentido lateral, porque están en las partes laterales de los cuerpos, ¿sí? Bueno, entonces, a ver si tenemos una imagen de una vértebra cervical tipo, para ¿a dónde habrá quedado? No me di cuenta de poner una I, ya volvemos enseguida. Era para que, no, pero bueno, son mucho más laterales esas carillas, ¿eh? La teníamos al principio, pero no vamos a ir tan adelante. Bueno, vamos a ver que acá lo que estamos viendo es una imagen de lo que son las articulaciones sigapofisarias o las articulaciones entre las apófisis articulares, que son responsables de la cinemática del raquis cervical, desempeñan función fundamental en la estabilidad vertebral y por su inervación cumplen una función fundamental en la autorregulación o neuroregulación postural. Bueno, acá tenemos, fíjense cómo están ubicados a ambos lados las articulaciones oncovertebrales. Esas articulaciones acá las tenemos también, van a tener una cápsula articular y una sinovial, porque son artrodes. ¿Qué movimientos les parece que van a facilitar estas articulaciones, estas apófisis? No, la inclinación va a encontrarse con el tope justamente ahí y va a estar un poco limitada, en realidad va a haber un bostezo. Pero la flexo-extensión, porque son sagitales, entonces como que guían el movimiento de flexo-extensión, pero no es que facilitan mucho los demás movimientos. Bueno, fíjense que acá también, bueno, acá tenemos una. No sabía que estaba tan acá. Fíjense dónde están ubicadas, no están posteriores al cuerpo, sino están a los lados de esas carillas articulares. Acá están los agujeros transversos, y fíjense que también tienen el agujero de conjunción y por donde sale el nervio cervical, y además acuérdense que por aquí, por esos agujeros, asciende la arteria, entonces esos nervios cervicales cuando salen
del conducto medular tienen que atravesar esas arterias para formar después los plexos. Bueno, los ligamentos, acá tenemos los medios de unión, entonces tenemos anfiartrosis en las articulaciones de cuerpos vertebrales, en los uncus vertebrales, ¿qué tipo de articulación tenemos? Artrodias, y en las apófisis articulares también artrodias. Y los medios de unión son importantes y continúa el ligamento longitudinal anterior y posterior que venían, es decir, el que va por delante, fíjense, y por detrás, por dentro del conducto, pero por detrás del cuerpo, de la vértebra. Y luego tenemos todos los otros ligamentos que son muy importantes, como el ligamento amarillo que unía que las láminas, los ligamentos interespinosos, ¿qué más? Los ligamentos intertransversos, y tenemos acá el ligamento nucal, que sería el supraespinoso del raquicervical, que es importante captor propioceptivo, y que ayuda al equilibrio de la cabeza y del cuello, que está acá, fíjense, importante, ese ligamento nucal, que llega hasta la última. La séptima es la llamada prominente, vértebra de transición. Acá tenemos las carillas facetarias y ahí en color los ligamentos para que después los puedan ver. Acá tienen los intertransversos. ¿Estamos? Acá están un poquito más sencillos los ligamentos. Bueno, y acá empezamos a cambiar un poquito. ¿Por qué? En realidad pasan algunas cositas diferentes, porque tenemos que en la flexotensión, ¿qué pasaba? Acá tenemos una posición de una vértebra neutra, donde vemos que se corresponden las carillas articulares, acá está el disco intervertebral, acá está el ligamento interespinoso. Cuando realizamos una extensión, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Pasa lo mismo con el resto. ¿Qué pasaba? ¿Se va hacia atrás? ¿Quién? Y se aproximan y se abre por delante. El disco, ¿qué va a pasar? Se va hacia adelante y el núcleo también, a diferencia de lo que pasa en la flexión, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo que veníamos viendo. Pero en relación a esas carillas articulares, a esas apófisis, vamos a ver que como el movimiento no se produce en torno a ese centro, el centro de movimiento no pasa por esas carillas articulares, lo que se va a producir son bostezos, es decir, que cuando se desliza en la extensión hacia atrás la vértebra, entre las carillas articulares se va a producir un bostezo hacia arriba y adelante, porque no se deslizan directamente, o sea, queda limitado ahí, tiene que ser un bostezo o abrirse ligeramente hacia arriba para continuar el movimiento. Y cuando se realiza una flexión, se produce también entre las apófisis articulares un bostezo hacia abajo y hacia atrás. Se hacen este movimiento de extensión y de flexión, piensen en cómo se abre hacia arriba y se abre hacia abajo y atrás. Porque el eje de movimiento no pasa por esas facetas articulares. El movimiento de extensión, ¿por quién va a estar limitado? Óseo y tensión ¿de quién? Del ligamento vertebral como uno anterior. Y en cambio, la flexión, ¿qué va a pasar? Se van a tensar todos los posteriores, el ligamento vertebral como posterior, la cápsula de las interapofisarias, ligamentos amarillos, interespinosos y el supraespinoso o nucal. Se tensan todos los posteriores. La única diferencia entonces entre la flexoextensión en los otros niveles es que acá se produce un ligero bostezo. En la extensión, un bostezo hacia arriba, y en la flexión, un bostezo hacia abajo y atrás, arriba y adelante. Es decir, que se entreabre, eso es lo que quiere decir un bostezo, se entreabre. Fíjense, porque
La posición de congruencia es la posición neutra. Cuando la vértebra se mueve, pasa eso, ¿eh? Se desliza y cambia la posición de las apófisis articulares también. Bueno, entonces durante la flexión, como decía la compañera, tenemos un deslizamiento hacia arriba y durante la extensión un deslizamiento hacia abajo, de las carillas articulares, que es lo que vimos recién. ¿Vamos? Bueno, acá es lo que estuvimos diciendo de los oncovertebrales. Van a favorecer o conducir el movimiento en la flexoextensión y en cambio durante las inclinaciones también fíjense que se va a desplazar el núcleo hacia el lado de la convexidad, y se va a reducir la distancia entre las vértebras en el lado de la concavidad. Va a pasar lo mismo que en el resto, pero esos uncus van a producir bostezos entre ellas porque esos movimientos de inclinación van a ver que en el raquis cervical inferior van a estar combinados con movimientos de rotación. Bueno, nosotros dijimos que las carillas articulares eran oblicuas, ¿sí? Oblicuas, estaban más separadas del cuerpo, estaban a cada lado del cuerpo, y no van a ser iguales las superiores y las inferiores, por ahí van a variar, van a ser un poco más posteromediales o posterolaterales, van a tener una cierta inclinación o hacia afuera o hacia adentro, pero siempre van a estar siguiendo un mismo plano, van a estar incluidas en un mismo plano de movimiento por su oblicuidad. Si nosotros trazamos un plano, vamos a ver por esas carillas articulares, vamos a ver que va a ser oblicuo. Un plano por esa carilla. Y el eje de todo movimiento en cualquier articulación es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al plano que va a tener esa carilla, el eje va a ir variando. Es decir, que si las carillas pasa como vieron cuando vieron raquis torácico, cuando vieron el movimiento de las costillas. ¿Se acuerdan? Que el eje de las costillas superiores se acercaba ¿a qué plano? ¿Qué aumenta? ¿Qué diámetro aumenta en la parte superior? Aumenta el diámetro anterior-posterior, pero el plano se acercaba más al frontal, porque el movimiento es perpendicular al plano, ¿o no? Bueno, y acá tenemos el eje que es perpendicular a las carillas y vamos a depender de la orientación de las canillas. Acá como dependíamos de cómo era la orientación para ver si aumentaba el diámetro anterior o el diámetro transversal, ¿sí? Y acá el movimiento en el raquis va a depender de la inclinación también de las carillas articulares, que son oblicuas, pero no es la misma en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, sino que va variando. En las más superiores no va a ser tan inclinada, sino que van a ser más orientadas hacia la horizontal un poco, lo que va a hacer que el eje, que es perpendicular al plano, hace que las articulaciones más superiores permitan más movimiento rotatorio. En cambio, se van haciendo más oblicuas hacia abajo, lo que hace que vaya permitiendo movimientos de inclinación con rotación combinadas. Llegan a una inclinación de 45 grados. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo la vértebra que está por encima de esta y voy a hacer un movimiento digamos, un deslizamiento global, dijimos que era una flexión o una extensión. Un deslizamiento hacia arriba es una flexión, un deslizamiento hacia abajo una extensión, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo que hacer un deslizamiento desigual, es decir, yo tengo que
hacer un movimiento como en rotación, ¿no es cierto? Yo deslizo esta carilla hacia arriba y esta hacia abajo, igual de lo que venimos haciendo siempre. Pero al ser oblicuas, fíjense, yo tengo las dos carillas así. Muevo la izquierda hacia arriba y la derecha hacia abajo, ¿o no? Pero al ser oblicua, fíjense que si yo hago este movimiento, se inclina. O si quiero hacer una rotación, también la voy a hacer con inclinación. Es decir, que lo que sucede en el raquis cervical inferior por debajo de C3 es que la flexoextensión se produce sola, pero la inclinación siempre va a ir acompañada de rotación. Siempre. Y siempre hacia el mismo lado. Yo asciendo con una y desciendo la otra. Entonces, siempre va a ser un movimiento típico y característico del raquis cervical inferior, la rotación con inclinación siempre hacia el mismo lado. Por esa oblicuidad que tienen las carillas articulares, y fijarse también hacia los lados del cuerpo, no están por detrás, están a los lados. Entonces, mueven todo. ¿De acuerdo? Bueno, medio. Esos movimientos después van a ver que se van a compensar mediante la acción de músculos y a nivel del raquis cervical superior. Porque si inclino para un lado, pero yo lo que quiero hacer es solamente rotación, tengo que hacer una contrainclinación arriba para obtener un movimiento puro. O sea, si yo tengo un movimiento de inclinación y rotación, pero yo digo, pero no, yo quiero hacer solamente un movimiento de inclinación, yo tengo que hacer una contrarrotación para obtener un movimiento de inclinación. Todo eso se da automáticamente y se va compensando con músculos y con movimientos en el raquis cervical superior. Pero ahora, si quieren, podemos dar músculos también, ¿no? ¿Estás por preguntar algo? ¿Estás muy aburrido? Es medio aburrido el tema. ¿Tan complicados? ¿Se entiende o no esto? Flexoextensión con un bostezo, sí, pero se produce hacia arriba, hacia abajo, flexión, extensión, y los movimientos. Cuando se produce un deslizamiento desigual, se producen siempre rotación e inclinación hacia el mismo lado. Bueno, eso era lo que estamos hablando. Lo mismo, las carillas articulares se vuelven más verticales en la parte inferior del raquis. Como decía, al principio eran más horizontales y los movimientos de rotación son mayores, digamos, y luego hacia abajo se van volviendo más verticales. Y el eje más alto, que es casi vertical, implica una rotación bastante más pura y el más bajo está inclinado 40-45 grados, la carilla articular, sobre la vertical, lo que implica una igualdad entre inclinación y rotación. Es lo que hacen las vértebras inferiores. A ver. Ven, cuando es un movimiento acoplado, donde fíjense que al inclinar se produce la rotación también de la vértebra. Fíjense la apófisis espinosa que también cambia de posición. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos inclinación y rotación, y fíjense que se compensa en el raquis superior o suboccipital, pero la inclinación va acompañada de rotación y la rotación de inclinación. Bueno, entonces, además, esos movimientos en general van acompañados de una extensión, porque hago este movimiento y se va a sumar la extensión que se compensa en el mismo raquis cervical que puede hacer flexión, se compensa.
Y vamos a ver movimientos combinados en el plano frontal, la inclinación, en el plano sagital, la extensión, y en el plano transversal, la rotación. Bueno, entonces, en líneas generales, en el raquis cervical inferior, aparte de los movimientos de flexo-extensión, solamente se pueden realizar movimientos siempre iguales, movimientos mixtos de inclinación, rotación y extensión. Siempre son la inclinación y la rotación hacia el mismo lado. Siempre son homolateral o ipsilateral, se les llama también. Teniendo en cuenta que el movimiento de extensión se ve automáticamente compensado por una flexión en el mismo raquis cervical, en cambio el resto de los componentes solo pueden ser compensados en el raquis cervical superior. Ahora ya lo vamos a ir viendo en la clase que viene, ¿o no? Bueno, miren la amplitud o el ROM general del raquis cervical. Si vemos una radiografía de perfil, tenemos que ver que entre flexión y extensión hay 130 grados. En el raquis cervical inferior es de 100 a 110 y en el superior es de 20 a 30. Vieron que hablamos entre un rango de 12 y 15. Siempre hay variaciones entre un autor y otro, también hay variaciones individuales, hay variaciones en el mismo individuo en diferentes circunstancias y momentos de la vida o etapas de la vida. Esto va variando, esto es a nivel general. Si hacemos una radiografía diferente, podemos ver la inclinación, que fíjense que dijimos que era 8 en el raquis suboccipital, pero llega a un total de 45 grados a cada lado, o sea, se aumenta mucho la inclinación. Y la rotación, que no está fácil de comprobar, sí, pero es de 80 a 90 grados a cada lado, y 12 correspondían al occipito atloidea y a la atloido-axoidea. El resto es del raquis cervical inferior. Bueno, la close, o sea, la posición de, digamos, de bloqueo, la flexo-extensión máxima, y la posición más relajada y laxa es la posición neutra. Acuérdense que la cabeza siempre busca la verticalidad y la horizontalidad de la mirada. Todo lo que requiera menos energía, o sea, en posición neutra, va a ser más complaciente también. Bueno, nexos con el eje nervioso, es a fin de darles un pantallazo. El raquis suboccipital es zona de transición, ya que de allí tenemos el bulbo y le continúa la médula, que se sitúa entre los dos cóndilos occipitales, y se descarga el peso de la cabeza a través de los cóndilos hacia el atlas. Pero en general el peso siempre se reparte en 3 columnas, ¿se acuerdan? En la de los cuerpos y la de las apófisis articulares. ¿Cuándo comienza esa transición? A partir del axis, es donde empieza a repartirse. A partir del diente del axis es donde comienzan a repartirse el peso en las 3 columnas que ya conocemos. La división de las líneas de fuerza se efectúa a nivel del axis, que representa un verdadero distribuidor de fuerzas entre el cráneo y el atlas por una parte y el resto de la columna cervical por otra. Esta zona suboccipital representa a la vez el punto más móvil del raquis cervical y más solicitado mecánicamente. Fíjense las relaciones que tenemos con todos los nervios, la salida de los nervios raquídeos para formar plexo cervical y plexo braquial, a ese nivel. Ahí tenemos plexo cervical y plexo braquial. En el tramo cervical inferior, el punto más solicitado es entre C5 y C6. Es en este nivel donde más frecuentemente se producen cuando hay accidentes luxaciones,
donde las apófisis articulares inferiores de C5 quedan enganchadas en las superiores de C6. ¿Eh? Vieron que tienen una forma distinta y ante un golpe, un traumatismo, se producen ese tipo de lesiones. Para la estabilidad es muy importante, entonces todos los ligamentos, principalmente el transverso, y bueno, de los factores óseos, lo más importante a tener en cuenta es la apófisis odontoides. Bueno, acá también tenemos otras imágenes y cuando se producen afecciones patológicas como artrosis, etcétera, por ahí afecta a las articulaciones uncovertebrales y también ven que hacen excrescencia, la producción de hueso se hace irregular en el anterior y también a nivel de el agujero de salida, el agujero de conjunción, adelante y atrás. Bueno, también tiene que ver acá, tenemos que tener en cuenta también, fíjense cómo sale el plexo braquial. Bueno, relaciones con los vasos del cuello, por delante también tenemos las carótidas, en la región anterolateral y por los agujeros transversos, las vertebrales, las arterias vertebrales, los vasos vertebrales. Ahí tenemos otra imagen del atlas y cómo, fíjense cómo entra, ¿no? Ahí, cómo hace una curva la arteria vertebral antes de penetrar al cráneo. Bueno, esto es para que tengan un poquito de información de qué es lo que sucede a ese nivel, que por eso es tan complejo también. ¿Alguna pregunta, chicos? Nadie quiere preguntar nada, por favor, sáquenme esto de encima.